crece desde el pie. Crece la pared, orinada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. El capitalismo se fue desarrollando a través de varios siglos, dividiendo a la sociedad en dos clases antagónicas, los burgueses y los proletarios. Las luchas de la clase obrera harán que surjan teorías como el anarquismo, el socialismo utópico y el marxismo. Marx y Engels se conocieron en 1842, comenzando a trabajar en forma conjunta en una relación de intercambio, producción y síntesis teórico-política sin igual en la historia. Fueron los creadores de una concepción del mundo que invita a transformarlo y a acabar con la explotación del hombre por el hombre. Una teoría que aprendió constantemente de la realidad, como lo demostraron sus estudios sobre Alemania y Francia, y en especial ese primer asalto al cielo que fue la Comuna de París. Marx dedicó gran parte de su vida al estudio de la estructura económica capitalista, pero no fue un intelectual encerrado entre cuatro paredes. Junto a Engels, fueron fundadores de la primera Internacional de Trabajadores. Nuestro país no fue ajeno a este proceso y con los emigrantes europeos llegaron las ideas anarquistas y socialistas a fines del siglo XIX. Las primeras organizaciones sindicales surgieron influenciadas por esas ideas. Desde un principio, los trabajadores uruguayos demostraron una gran combatividad e independencia de clase. Al mismo tiempo se iban conformando núcleos de estudio del marxismo que serán la base que permitirá la fundación del Partido Socialista en 1910. Este Partido Socialista cumplirá un importante papel de denuncia y propuesta concreta frente a la situación de nuestros trabajadores. En Europa, las contradicciones interimperialistas hacían estallar la Primera Guerra Mundial, llevando a la muerte a millones de seres humanos. Frente a esta situación, el movimiento socialista internacional se dividió entre los que apoyaron la política nacionalista y belicista de sus gobiernos y los que se mantuvieron en contra, firmes en su concepción de que los trabajadores no iban a apoyar una guerra de saqueo. La guerra agudizó las contradicciones que debilitaron a ese gigante de pies de barro que era Rusia. En el frío invierno de 1917, las mujeres y los trabajadores que reclamaban pan iniciaban la Revolución Rusa. Rápidamente las clases dominantes buscaron encauzar la revolución haciendo que el zar renunciara, para así proclamar la república. Se creó un gobierno provisional formado por burgueses y aristócratas, pero a su lado se levantaba el poder popular de los soviets de obreros, campesinos y soldados. Todo el poder a los soviets, afirmaba Lenin en abril del 17. Para poder triunfar, la insurrección debe apoyarse no en una conjuración, no en un partido, sino en la clase más avanzada. La insurrección debe apoyarse en el auge revolucionario del pueblo. La insurrección debe apoyarse en aquel momento de viraje en la historia de la revolución ascensional, en que la actividad de la vanguardia del pueblo sea mayor, en que mayores sean las vacilaciones en las filas de los enemigos y en las filas de los amigos débiles, a medias, indecisos de la revolución. Estas tres condiciones, previas al planteamiento del problema de la insurrección, son las que precisamente diferencian el marxismo del blanquismo. Lenin. En octubre el pueblo ruso asumía el poder. Los soviets decretaban la paz, la reforma agraria y la formación de un gobierno de obreros y campesinos. Se iniciaba la construcción del primer país socialista frente al acoso constante de las potencias imperialistas que veían cómo estallaban conflictos en otras zonas de Europa. La contrarrevolución intentó ahogar en su cuna el socialismo naciente y fracasó por la tenaz resistencia del Ejército Rojo. En Alemania, la represión le costó la vida a cientos, entre ellos a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. En Uruguay, bajo el influjo de las movilizaciones obreras y de la perspectiva que se iniciaba con la Revolución Rusa, el octavo Congreso del Partido Socialista definió aceptar las 21 condiciones. El 21 de septiembre de 1920 se fundaba el Partido Comunista del Uruguay. Desde ese momento, nuestro partido ha estado enraizado en la mejor historia de nuestro pueblo.
uniendo dialécticamente la solidaridad internacionalista con la lucha por profundizar la democracia, por avanzar en la construcción y en el fortalecimiento de las herramientas populares a nivel social y político. Recién estábamos dando nuestros primeros pasos cuando estalló la crisis del 29. Crisis de superproducción que mostraba los límites de una forma de acumulación capitalista. Las soluciones frente a la crisis dependieron de la correlación de fuerzas existentes en cada país. En Uruguay, las clases dominantes impulsaron un golpe de Estado dado por Gabriel Terra y apoyado por Luis Alberto de Herrera, ambos admiradores del fascismo italiano. La década del 30 encontró a nuestro partido entre las fuerzas políticas y sociales que enfrentaron a la dictadura, una dictadura que persiguió, torturó y asesinó. Los trabajadores, los obreros, los campesinos y los estudiantes deben organizar el Frente Único y desencadenar la lucha desde mañana mismo para que no se cumplan los propósitos de la burguesía y los feudales. Eugenio Gómez, diputado del Partido Comunista. Y en medio de la lucha fuimos solidarios con la República Española, que sufría el aislamiento de los gobiernos capitalistas frente al avance del fascismo. Solidaridad demostrada de diversas formas, incluso con compañeros participando de las brigadas internacionales. El fascismo avanzaba en Europa como las respuestas del gran capital frente al avance popular. Mientras que para los comunistas era necesario enfrentar al fascismo con una amplia alianza de pueblo, los frentes populares, para los capitalistas era la solución para acabar con el comunismo. El movimiento de Mussolini ha prestado un servicio al mundo entero, ha proporcionado el necesario antídoto para el veneno ruso. Winston Churchill, 20 de enero de 1927. En Alemania, los nazis habían quemado el Reichstag y acusado a Dimitrov de hacerlo. Su defensa en el tribunal demostró los verdaderos objetivos de Hitler. Millones de seres humanos pagaron el costo del avance del nazismo, entre ellos miles de comunistas como Antonio Gramsci y Julius Fusik, que ofrendaron su vida por un mundo mejor. La derrota del fascismo implicó un gran esfuerzo humano y material de la humanidad, en particular de la Unión Soviética. En nuestro país, los comunistas solidarios con la lucha, seguíamos insertos en el movimiento social. Esto fue reconocido por el pueblo uruguayo que, pese a las campañas anticomunistas que empezaban a profundizarse, votaban al partido. Así podemos decir con orgullo que la primera mujer que asumió una banca en el Senado en América Latina era comunista y uruguaya, Julia Arévalo. En este periodo cometimos errores de sectarismo y personalismo, lo que impedía el desarrollo pleno del partido. Fue frente a esta situación que el partido salvó al partido. El 16º Congreso en 1955 marcó un hito en la historia del Partido Comunista del Uruguay. Su desarrollo permitió la elaboración de la teoría de la Revolución Uruguaya, que ha servido de guía para la acción de nuestro partido y que ha sido, en sus lineamientos fundamentales, confirmada por el desarrollo del acontecer histórico en nuestro país y en el continente. 1955 fue también el año en que se fundó nuestra gloriosa UJC. En las calles se coreaba por primera vez la consigna de obreros y estudiantes unidos y adelante, y de esa lucha conjunta nacerá la Ley Orgánica Universitaria. Eran momentos de cambios y por primera vez en la historia el Partido Colorado perdía el gobierno. La esperanza que nuestro pueblo colocó en el Partido Nacional se dio de bruces con una conducción política que rápidamente firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, profundizando la dependencia a los intereses extranjeros.